Aunque te hayas recuperado de una fractura, lo más importante es alcanzar el éxito. Aunque encuentres un tratamiento para el corazón, lo más importante es abrazar a un ser querido. Aunque tu oído sea restaurado, lo más importante es escuchar palabras gratificantes. Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Llame ahora a los siguientes teléfonos: 2766-2310, 2232-6810. Hospital Adventista de Valle de Ángeles ofrece un servicio de alta calidad con un enfoque cristiano para el cuidado a corto y largo plazo del adulto mayor. Contamos con personal altamente capacitado en el cuidado geriátrico, nutricionista, fisioterapista, enfermería y especialista en geriatría, gimnasio y sauna e instalaciones acogedoras. Si su familia padece de una enfermedad prolongada y necesita ayuda, nosotros ofrecemos el cuidado necesario a corto o largo plazo. Estamos para servirle en un ambiente idóneo, cristiano y de paz. Llame ahora a los siguientes teléfonos: Valle de Ángeles, 2766-2310, y en Tegucigalpa, 2232-6810. Visítenos en Facebook o en nuestra página www.habdentalahn.org. Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Salud total a su alcance. Más que un tratamiento dental, es poder sonreírle a aquellos que amas. Más que recuperar el movimiento de tus dedos, es poder estrecharle la mano a tu amigo. Más que haber recuperado el sonido de tus cuerdas vocales, es poder expresarle tus sentimientos a quien tanto amas. ¿Te quieres casar conmigo? Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Llame ahora a los siguientes teléfonos: 2766-2310, 2232-6810. Hospital Adventista de Valle de Ángeles, la mejor opción para el cuidado de su salud, con un enfoque cristiano y compasivo. Nuestro hospital se centra en un servicio integral de alta calidad para ayudarle física, emocional y espiritualmente. Confíenos su salud y la de su familia en un ambiente de paz y tranquilidad, en medio de la quietud de las montañas de Valle de Ángeles. Llame ahora a los siguientes teléfonos: Valle de Ángeles, 2766-2310, y en Tegucigalpa,
2232-6810. Visítenos en Facebook o en nuestra página www.habdentalahn.org. Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Salud total a su alcance. ¿Cómo serán tus últimos años de vida? ¿Estarás lo suficientemente rápido para jugar un partido con tus nietos? ¿Estarás lo suficientemente fuerte como para aprovechar cada momento? ¿Envejecerás con vitalidad o envejecerás con enfermedad? Ahora es el momento de decidir. Centro Adventista de Vida Sana, Valle de Ángeles. Llame ahora a los siguientes teléfonos: 2766-2310, 2232-6810. Hospital Adventista de Valle de Ángeles ofrece un servicio de alta calidad con un enfoque cristiano para el cuidado a corto y largo plazo del adulto mayor. Nuestra misión es combinar un cuidado profesional y compasivo dedicado a cada paciente. Tenga la tranquilidad y seguridad que su familiar recibirá un trato de excelencia en un ambiente cristiano de paz y curación. Llame ahora a los siguientes teléfonos: Valle de Ángeles, 2766-2310, y en Tegucigalpa, 2232-6810. Visítenos en Facebook o en nuestra página www.habdentalahn.org. Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Salud total a su alcance. Aunque te hayas recuperado de una fractura, lo más importante es alcanzar el éxito. Aunque encuentres un tratamiento para el corazón, lo más importante es abrazar a un ser querido. Aunque tu oído sea restaurado,
Lo más importante es escuchar palabras gratificantes. Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Llame ahora a los siguientes teléfonos: 2766-2310, 2232-6810. Más que un tratamiento dental, es poder sonreírle a aquellos que amas. Más que recuperar el movimiento de tus dedos, es poder estrecharle la mano a tu amigo. Más que haber recuperado el sonido de tus cuerdas vocales, es poder expresarle tus sentimientos a quien tanto amas. ¿Te quieres casar conmigo? Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Llame ahora a los siguientes teléfonos: 2766-2310, 2232-6810. Es para nosotros un privilegio poder llegar hasta la comodidad de sus hogares transmitiendo el programa de la Iglesia al aire. Esta semana transmitiremos a través de la Asociación Atlántica de Honduras y nuestro lema será Celebrando Juntos en Adoración. En primer lugar, queremos enviar un saludo a todos nuestros amigos de la Asociación de Islas de la Bahía, a todos los amigos de la Asociación de Comayagüela, a los amigos de la Asociación Central de Honduras y también a nuestros amigos de la Asociación Noroccidental. De la misma manera, queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos que nos miran también desde la Asociación Atlántica de Honduras. Para dar inicio con nuestra celebración, vamos a hacerlo encomendando este programa en las manos del Señor. Acompáñeme a inclinar su rostro para conversar con nuestro Dios. Querido Padre, estamos agradecidos contigo porque has sido bueno y nos permites iniciar esta semana celebrando juntos en adoración. Pedimos su bendición, Señor, por este programa y a todos nuestros hermanos y amigos que nos miran en el país de Honduras y en los diferentes países, que su bendición, su gracia y su amor pueda alcanzarlos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para seguir nuestra celebración, vamos en este momento a entonar un himno que lleva por título Contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos
Señor, gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a continuar alabando juntos a nuestro Dios, entonando las notas del himno Marcharé en la divina luz. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, triunfaré por la fe en Él, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Por Jesús más que vencedor, marcharé, siempre marcharé, al hogar de mi Salvador, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Después de haber escuchado este hermoso himno que nos ayuda a reflexionar en seguir cerca de Jesús, quiero invitarlos para que juntos escuchemos este hermoso testimonio de la hermana Marta Lidia, quien nos compartirá cómo ha impactado este programa de la Iglesia al Aire en su vida y en su familia. Acompáñenos. Bien, nos encontramos aquí con la hermana Marta Lidia Cárcamo de la Iglesia 4 de enero del distrito de Tela. Hemos venido a visitarla a su casa y ella nos ha traído a su pequeño huerto. En este tiempo de cuarentena ella ha dedicado tiempo para aprender sobre el cuidado, el cultivo y el cuidado de las hortalizas. Y miren qué bonito huerto tiene la hermana. Tiene
De todo un poquito, ¿verdad, hermana? Aquí le decimos cariñosamente hermana Mima a nuestra hermana Marta Lidia. Cuéntenos, hermana Marta Lidia, ¿qué tiene por aquí en su huerto? Bueno, aquí en mi huerto, pastor, como usted muy bien lo dijo, un poquito de todo. Tengo papayas, tengo chatas, tengo plátano, es lo que más tengo. Y tengo ocros, tengo ayotes, tengo pipianes, tengo calabacitas, ayotes, lo mismo, ¿verdad? Y tengo cocos y limones, tengo limones, habichuelas, tomate, chile. Tiene de todo un poquito, ¿verdad? Un poquito de todo. Está bien preparada y se ha estado alimentando con esto, ¿verdad? También, Ahorita, maíz tengo también que maíz. ya muy pronto usted mismo va a tener el gusto de probar los tamalitos de elote. Gracias. Hace poco disfrutamos de una rica bebida de pepino y limón, deliciosa. Bien, hermana Marta Lidia, estamos aquí para saber también sus impresiones sobre la programación de Nuevo Tiempo. ¿Qué le ha parecido el trabajo, la tarea que han desempeñado nuestros hermanos de Nuevo Tiempo? Pues me ha parecido muy bien, pastor, y muy gratificante para nosotros, ya que nos encontramos con esta pandemia, ¿verdad? Que es un privilegio para nosotros gozar cada noche de esos sermones, ya que nosotros no podemos ir a la iglesia. Qué bendición de Dios que nos trajo la iglesia a la casa. Muy bonitos mensajes, todas las noches, muy bonitos. Amén. Gracias a Dios por ello. ¿Y cuál ha sido el programa que más le ha gustado, que más ha llenado su vida de bendiciones? Me ha gustado mucho, ¿verdad? Un futuro con esperanza. La campaña del pastor mucho. Robert Costa, Sí, ¿no? sí. Muy lindo. Y cuénteme, ¿ha invitado a sus familiares a estar en sintonía de Nuevo Tiempo? Pues sí, fíjese que sí los he invitado. Siempre les manda el link, ¿verdad? Claro para que ellos sí, puedan ver. para que ellos puedan también llenarse, ¿verdad?, de esas bendiciones. Enviémosle unas palabras a los hermanos que nos están viendo, hermana Marta Lidia, animándolos a permanecer siempre en sintonía de Nuevo Tiempo. Bueno, pues yo los invito a todos mis hermanos, ¿verdad?, que cada día, ¿verdad?, nos sintonicemos Nuevo Tiempo, ya que qué mejor, ¿verdad?, que si usted no puede, tiene algo que hacer, no hay excusa. Póngase a hacer algo y allí, escuchando Nuevo Tiempo. Gracias. Saludos y bendiciones y sigamos en compañía de Nuevo Tiempo Honduras. Como seguimos celebrando en este momento, queridos hermanos, estamos listos para poder escuchar la cápsula de evangelismo dirigida por el pastor Alejandro Bullón. Hola, querido. Toda iglesia ganadora de almas, toda iglesia viva, dinámica, en el cumplimiento de su misión, tiene que estar organizada en pequeños grupos. ¿Sabes por qué? En una iglesia, por ejemplo, de 500 miembros, ¿qué es el individuo? Nada más que un número en la estadística. Resulta que la persona se siente un número en la fábrica donde trabaja, en la calle, entonces se siente un granito de arena. En la escuela es un número. Para el impuesto de renta es un número. El ser humano se siente número, se siente cosa, se siente objeto. Ahora, viene a la iglesia y en medio de 500, 600 miembros, ¿qué es? Un número. Pero cuando la iglesia está organizada en pequeños grupos, cada pequeño grupo tiene 8, 10, 12 miembros como máximo, la persona se siente importante, se siente gente. Mira, muchas personas abandonan la iglesia porque tienen preguntas, tienen tristezas, tienen resentimientos en su corazón y no tienen la oportunidad de expresar lo que están sintiendo. A veces ven algo que no les gusta dentro de la iglesia, pero en medio de 500 personas tienen vergüenza de hablar, son tímidas. Pero cuando están organizadas en pequeños grupos, ahí ellas pueden hablar, pueden extravasar, pueden sacar para afuera a veces el veneno que está molestándoles por dentro.
Por lo tanto, cuando una iglesia está organizada en pequeños grupos, está dando la oportunidad a sus miembros de sentirse importantes, de sentirse parte del grupo. Tú siempre has escuchado decir que una persona que trabaja dentro de la iglesia, que trabaja para Dios, no abandona la fe. Pero en una iglesia de 500, ¿cuántos trabajan? Vamos a decir, hay 7, 8, 9, 10 departamentos. En cada departamento que trabajen 3, 4, 5 personas. Tú no vas a hacer trabajar a más de 100 personas, dándoles cargo a todo el mundo. Y ahí, el resto. El resto se queda en la galería aplaudiendo. Cuando una iglesia no está organizada en pequeños grupos, se transforma en una especie de club. Los miembros dejan de ser miembros para formarse socios del club. Entonces ellos van, se sientan, observan el programa. Si les gustó, vuelven. Si no les gustó, critican, se van a buscar otra iglesia. ¿Por qué? Porque no se sienten parte. Son un granito de arena en medio de la playa. Por eso es que el espíritu de profecía dijo así: los pequeños grupos, el trabajo en pequeños grupos, como base para cualquier programa de la iglesia, me fue mostrado por alguien que no puede errar. Dios no se puede equivocar. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés estaba desesperado, estaba enloquecido, no sabía qué hacer. Se iba a volver loco con tanto trabajo de la gente. Y ahí viene el suegro, inspirado por Dios, y le dice: Moisés, ¿por qué no organizas grupos? Divide las responsabilidades. Moisés lo hizo, vivió bastante, acabaron los problemas. Oh, querido, a veces una iglesia está llena de problemas porque no se ha organizado en pequeños grupos. ¿Cómo hacer esto? Hay instrucciones separadas para eso. Pero lo que quiero decir es que una iglesia misionera, una iglesia dinámica, tiene necesariamente que estar organizada en pequeños grupos. Que Dios te bendiga. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tus grandezas, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llegó el momento, mis hermanos, de poder abrir la palabra del Señor y de esa manera poder buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas capítulo 5, verso 8 al 10, que es donde se encuentra la lectura de este día. Acompáñeme a leerlo, por favor. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque el asombro se había apoderado de él y de sus compañeros por los peces que habían capturado. Lo mismo le pasó a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora pescarás hombres». Después de haber leído esta lectura bíblica, queremos hacer la presentación de el pastor Leonel Morán, departamental de Espíritu de Profecía de la Asociación Atlántica de Honduras. Él será encargado de poder dirigir palabra de Dios a nuestros corazones. Escuchémoslos pues. Que Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos ven en esta ocasión a través de la sintonía que nos brinda estos canales digitales. Es para mí un privilegio estar en esta ocasión y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quisiera, antes de abrir la palabra de Dios, poder invitarles para que podamos inclinar el rostro para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor, en esta ocasión. Queremos pedir tu dirección para estudiar tu palabra, que tú puedas hablar a nuestros corazones por medio del mensaje en esta ocasión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta ocasión quiero compartir con cada uno de los que nos ven un tema que lo he titulado Cuando Dios nos llama para perseverar en el camino, en su camino hasta que Él regrese por segunda vez. Y quiero comenzar contando una breve historia que me pasó hace un tiempo atrás. Salimos con unos compañeros a pescar a la orilla del mar. Recuerdo bien haber llevado un trasmayo para poderlo extender a lo más profundo de donde podíamos llegar a la orilla de la playa. Logramos extender el trasmayo, esperamos que pasaran un par de horas, luego fuimos a recoger el trasmayo. Y la sorpresa que tuvimos fue que no pescamos casi nada. Y digo casi nada porque logramos pescar un pez. Esa experiencia fue una experiencia de alguna manera desilusionante porque pudimos entender que no es solamente ir a tirar un trasmayo a la orilla de la playa para poder agarrar peces. Y la mayoría de los que estábamos allí se nos vino a la memoria la historia de un personaje en la Biblia conocido como Pedro, que la Biblia registra por lo menos en 2 ocasiones la historia de Pedro, la experiencia de ir a pescar y no poder pescar nada. Y yo quisiera, en el contexto de esta ilustración que he contado, llevarlos a la luz de la Biblia, al Evangelio de Lucas, donde encontramos la historia del apóstol Pedro,
Lucas capítulo 5. La palabra de Dios nos registra en Lucas capítulo 5 cómo el apóstol Pedro, cuando Dios lo llamó, y vamos a más adelante estudiar también San Juan capítulo 21, donde encontramos otro escenario donde el apóstol Pedro tiene una experiencia similar. Ahora, la historia de Lucas nos está contando cuando Jesús se encuentra con el apóstol, cuando se encuentra con el discípulo, y no solamente con Pedro, sino con otros discípulos. Pero Lucas capítulo 5 dice que aconteció que Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio, dice Jesús, 2 barcas que estaban a la orilla del mar. Los pescadores habían regresado a la orilla de la playa y ahora estaban lavando las redes. Pero sucede que Jesús va con una multitud de personas. No conocía Pedro a Jesús en ese momento todavía. Jesús va con una multitud de personas, se acerca a la orilla de la playa y busca una manera de cómo subir al barco para poder tener un escenario mejor para predicarle a la multitud. Era aproximadamente el amanecer. Dice la historia bíblica que Jesús subió a la barca de Pedro, le rogó que le prestara la barca, subió a la barca de Pedro y ahora que está en la barca de Pedro predica su sermón. No sabemos exactamente cuánto tiempo duró la predicación de Pedro, pero sí sabemos que Jesús alimentó espiritualmente a las personas. Y después de haber predicado, dice que Jesús invitó a Pedro para ir a pescar. Pedro había pescado toda la noche, dice la palabra de Dios en el versículo 5. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pedro y sus amigos habían pescado durante toda la noche, no sabemos exactamente cuántas horas específicas, pero durante esa experiencia habían hecho todo lo posible por atrapar peces y no habían pescado ni un tan solo pez. Cuando Pedro escucha la recomendación de Jesús, que le dice que vuelva al mar para pescar, yo me imagino al apóstol Pedro, que en ese entonces no era un discípulo, pero era una persona que había crecido en el mar, pensar dentro de sí, este no sabe de pesca. Pero obedeció a la invitación de Jesús y entraron la barca de nuevo al mar. Y dice la palabra de Dios que cuando tiraron las redes, fue tanta la cantidad de peces que las redes se rompían y la barca, mientras recogían los peces, casi se hundía, a tal punto que invitaron a los otros amigos, Santiago y Juan, que estaban en otra barca con su padre Zebedeo, para que les auxiliaran, y llenaron las 2 barcas de peces. Tan impresionante fue esa pesca que la historia nos registra, amigos y hermanos, que el apóstol Pedro cayó de rodillas. Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Los demás discípulos también, llenos de temor porque habían observado un milagro extraordinario, también se humillaron ante Jesús. Pero en ese momento Jesús aprovechó para hacerles una invitación, y la invitación era dejar la pesca y dedicarse a pescar hombres. Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron llamados para ser discípulos de Jesús, para convertirse en personas pescadoras de otras personas, sacando personas del pecado y trayéndolo a los pies de Cristo Jesús. Esa historia es la primera que quiero comentar en esta ocasión. El apóstol Pedro en su llamado está trabajando lo que normalmente él trabajaba, lo que había aprendido a trabajar. Era un pescador. Ahora Jesús lo visita, Jesús se lo encuentra no por casualidad. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Encuentra al apóstol, al discípulo que en ese tiempo Pedro no conocía de Jesús, y lo llama para convertirse en un predicador.
La Biblia nos habla a través del relato de los evangelios cómo Jesús capacitó a estos discípulos, capacitó a Pedro, capacitó al resto de los discípulos y los preparó para poder convertirse en instrumentos en las manos de Dios y ser predicadores de las buenas nuevas de salvación. 3 años y medio duró esa preparación, esa instrucción que los discípulos recibieron. Pero antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, la Biblia nos muestra que Jesús se dirigió de manera específica a un discípulo, y en este caso era Pedro. Lucas, el capítulo 22, el versículo 31 al 34, nos registra que Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. De manera específica mencionó a Pedro, aunque las palabras fueron dirigidas para el resto de los discípulos. De manera específica se menciona a Pedro y Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez que vuelvas, en otras palabras, Jesús le estaba anticipando a Pedro que le iba a fallar, pero Jesús no solamente le predice el fallo que iba a tener Pedro, sino que le anticipa que él lo iba a fortalecer. Una vez que tú vuelvas, vas a animar a los hermanos. Como siempre ustedes saben la actitud del apóstol Pedro. Pedro era una persona que se sentía segura de sí misma y aseveró con toda certeza, con toda sinceridad de corazón en ese momento, diciéndole al Señor: estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y, si es posible, a la muerte. El resto de los discípulos también reafirmaron la misma declaración. Se habían comprometido en ese momento a serle fiel a Jesús. Pero cuando Jesús estaba con ellos en el monte del Getsemaní y los invitó a orar, aquel escenario de San Mateo capítulo 26 nos describe que Jesús fue a orar y en ese momento de angustia, porque se estaba preparando o estaba llegando el tiempo en el que Jesús iba a ser entregado y ser crucificado por los pecados de la humanidad, Jesús invitó a Santiago, a Juan y a Pedro para que pudieran ir a orar con él. Y cuando Jesús regresó 1 hora después, dice la palabra de Dios que los encontró durmiendo. Volvió 1 hora después, los volvió a encontrar durmiendo. San Mateo 26, 41, Jesús dice esta declaración: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces nosotros, como seres humanos, tenemos buenas intenciones, tenemos buenos propósitos, pero no basta con tener buenas ideas. El apóstol Pedro, cuando le dijo a Jesús que iba a ser fiel hasta la cárcel y la muerte, no estaba tratando de quedar bien con Jesús. Fue honesto en su declaración, pero desafortunadamente no estaba preparado para enfrentar esa prueba. Muchos de nosotros hoy en día probablemente también tenemos buenas intenciones y nos imaginamos en el futuro, si tuviéramos que pasar o tuviésemos que pasar una prueba, tenemos la certeza ahora de qué lado vamos a tratar de decidir. Pero no basta con tener buenas intenciones, necesitamos estar preparados para enfrentar las dificultades en la vida. Estamos viviendo en este momento en el mundo una situación difícil, donde se nos ha hecho ver la fragilidad que tenemos los seres humanos. Y ahora es un momento, es un tiempo para podernos dar cuenta que necesitamos depender totalmente de nuestro Padre Celestial. Pedro, desafortunadamente, como Jesús se lo había predijo, le falló en el momento que debía de mantenerse fiel. Jesús lo había encontrado siendo un pescador, lo había sacado del trabajo de pescar y ahora lo había preparado para convertirse en un predicador. Pero todavía habían detalles en la vida, en la experiencia de Pedro, que no se habían afinado como se debía hacer. Esa misma
noche, cuando Jesús se levantó la tercera vez y los encontró durmiendo, seguidamente vinieron los que aprendieron a Jesús, los sacerdotes con los soldados, y Judas, quien entregó a Jesús, y el apóstol Pedro salió huyendo, salieron corriendo, despavoridos. En el momento que Jesús fue juzgado en la casa del sacerdote, se encontraba Pedro entre los enemigos de Jesús, pero no para poder representar a Cristo. Estaba allí por alguna circunstancia, pero estaba escondido. Cuando se le preguntaba qué pasaba, o que él era uno de los discípulos, pero que por qué estaba allí, lo negó varias veces. La Biblia dice que lo negó 3 veces. Jesús fue crucificado. El domingo de la resurrección, cuando María Magdalena lleva la noticia a los discípulos que el sepulcro está vacío, dice el relato bíblico que Pedro y Juan salieron corriendo a la sepultura. No encontraron a Jesús. Ese domingo de noche Jesús les apareció a los discípulos y les dijo: paz a vosotros. Estaban llenos de miedo, estaban reunidos, estaban atemorizados porque por miedo a los judíos. Pasaron un par de días, porque ahora yo los quiero llevar a San Juan capítulo 21, donde la Biblia relata otro episodio de la vida de Pedro en el mar. El primer episodio de Lucas capítulo 5 nos muestra cuando Jesús invita a Pedro a convertirse en un discípulo. Ahora vamos a San Juan capítulo 21 y miren cómo comienza nuevamente la historia. La historia está contada después de que Jesús ha sido crucificado. Jesús ha resucitado. Jesús aparecía ocasionalmente a los discípulos, ya no de manera permanente con ellos. Pero ahora en el capítulo 21 aparece Jesús de la siguiente manera, en el contexto de Pedro con otros discípulos que se habían ido a pescar. Dice la palabra de Dios: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Comienza el relato diciendo que Jesús se manifestó a los discípulos en el mar de Tiberias. Y describe de qué manera se manifestó. Dice la historia bíblica que a Pedro se le ocurrió ir a pescar. Decidió ir a pescar. Invitó a otros discípulos para ir a pescar. Y entre los discípulos se reunieron 7 para ir a pescar. Volvieron a una práctica de vida que hacía 3 años y medio atrás habían dejado. Pedro era un pescador, era su oficio, era su trabajo. Ahora estaba volviendo a recordar aquellas costumbres o aquellos hábitos que probablemente durante 3 años y medio habían dejado de practicar. Dice la historia que Pedro volvió al mar con sus amigos y pescaron toda la noche. O intentaron pescar toda la noche. Y el resultado fue que no pescaron nada. Pero ahora vuelve a aparecer Jesús, siempre al amanecer. En la mañana aparece Jesús, pero ya no viene con la multitud de personas con las que había aparecido la primera vez que apareció a Pedro, o en el momento que llamó a Pedro. Ahora Jesús viene solo. Jesús aparece a la orilla de la playa, probablemente cuando está empezando a salir el sol, cuando está rayando el alba, la claridad está, los discípulos vienen todos desencajados, han estado bastante tiempo en el agua, deshidratados, frustrados por no haber pescado. Están lavando las redes y aparece aparentemente un desconocido a la orilla de la playa, pidiéndoles de comer. Le dicen: mire, ¿tienen algún pescado por allí que me lo puedan regalar para poder alimentarme? Y todos se voltearon a ver. Ningún pez habían agarrado esa vez. Así que
es evidente que no habían pescado nada, porque si un solo pez hubieran pescado, quizás alguien dice, bueno, démoselo a él, ¿de qué nos va a servir un pescado para 7? Pero no habían pescado nada, dice la palabra de Dios. Y Jesús vuelve a hacer aquella invitación que le había hecho a Pedro cuando le había prestado el barco para predicar, y le dice, metan el barco un poquito otra vez, aproximadamente unos 200 metros quizás, un poquito más de 200 metros, y tiraron la red a la derecha, casualmente al contrario del lugar donde se podría considerar que se pescaba. Pero Jesús demostró otra vez su poder, y así como había hecho una pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, ahora vuelve a suceder una pesca milagrosa en el capítulo 21 de San Juan. Dice la palabra de Dios que pescaron 153 peces grandes. Yo no sé exactamente el tamaño de un pez grande, pero vamos a tratar de imaginar que un pez grande debe tener arriba de 5 libras. Y si eran 153 peces grandes, estamos hablando de más de aproximadamente unas 800, 900 libras de pescado. Los discípulos quedaron admirados del milagro que se había ocurrido. Pero hasta entonces, cuando ocurre un gran milagro, entonces se les abre los ojos y observan que quien había hecho el milagro era Jesús. En Lucas capítulo 5, cuando Jesús hace el milagro de la pesca, los discípulos se arrodillan humillados, sintiéndose indignos de estar ante la presencia de alguien extraordinario, de un ser supremo. Ahora, cuando observan la pesca milagrosa de los 153 pescados grandes, también se les abren los ojos, ya no por sentirse como se sintieron la primera vez, sino el darse cuenta que estaban con los ojos vendados. Y ahora abrieron los ojos y se dan cuenta que están ante Jesús, aquel que los había encontrado hacía 3 años y medio atrás. Recogieron los 153 peces, Jesús los invitó a comer, a desayunar. Probablemente eran, qué sé yo, las 7 de la mañana, 8 de la mañana, no importa qué hora era, pero era en el amanecer, después del amanecer. Después de que terminan de pescar, de desayunar, entonces aparece Jesús haciendo una conversación de manera específica con uno de sus discípulos. Y esa historia o ese relato se encuentra en San Juan, el capítulo 21 y el versículo 15 en adelante. Probablemente muchos conocen este relato. Jesús le hace 3 preguntas a un discípulo llamado Pedro. Y las 3 preguntas tienen que ver con un llamado que Jesús le había hecho. Pedro, ¿me amas más que a estos? El apóstol Pedro contestó de manera honesta, dijo, Señor, sí, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, la segunda pregunta, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas. Cuando Jesús le hizo la tercera pregunta a Pedro, el apóstol Pedro se entristeció, dice la palabra de Dios. ¿Por qué se entristeció? Porque Jesús le estaba haciendo las mismas preguntas, pero esta tercera pregunta, Pedro dice la respuesta, Señor, tú sabes todas las cosas. Nadie te puede engañar. Ahora, yo quiero hacer una aplicación a estas preguntas en el contexto de lo que hemos contado en esta ocasión. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que a esto? Apacientas mis corderos. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, si verdaderamente me amas, ¿qué haces aquí pescando?
Yo te saqué de la vida pasada porque has vuelto a la vida antigua. Yo te saqué del mundo para que te convirtieras en pescador de hombres. Pedro, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, porque Jesús llamó a Pedro para convertirse en un pastor de su iglesia, de su grey. Jesús llamó a Pedro para convertirlo en instrumento de llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Cuando Pedro se entristeció, dice la Biblia, yo no sé si quizás Pedro pensó que Jesús le estaba reclamando por las 3 veces que lo había negado. Probablemente algo pensó, pero aparte de eso que Pedro pudo haber pensado, lo más importante que Jesús estaba haciendo era confirmando el llamado del discípulo que por alguna circunstancia había fallado. Porque Jesús, es un Dios de segundas oportunidades. Pedro fue llamado para pescar hombres, fue llamado para convertirse en un ministro de la palabra de Dios, para llevar el evangelio de las buenas nuevas. Ahora Pedro con sus discípulos habían vuelto a una actividad de la vida pasada, porque cuando Jesús murió, los discípulos tenían un concepto equivocado del ministerio de Jesús. Pensaban que Jesús venía a reinar de manera literal aquí en la tierra, pero Jesús vino para salvar a la humanidad, para morir en la cruz del Calvario y darnos perdón a todos. Ahora Jesús está direccionando a su discípulo y le dice, si verdaderamente me amas, apacienta mis corderos. ¿Qué haces aquí pescando? Vuelve a donde te llamé. Querido amigo y hermano que nos ven, quizás a los que ya estamos en el camino de Dios y que hemos aceptado a Jesús, probablemente en alguna de las actividades de la vida nos hemos extraviado del llamado que Dios nos ha hecho. Y a los amigos que nos escuchan, así como Jesús fue a buscar a Pedro allá donde todavía no tenía un contacto con la iglesia, no tenía un contacto con Jesús, también en esta ocasión Jesús quiere invitarte a dejar el mundo y a unirte a las filas de Jesús. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué etapa de nuestra experiencia estamos como cristianos? Jesús nos llama y espera que perseveremos en el camino hasta que Él venga en las nubes de los cielos. Jesús te está llamando en esta hora para que tú puedas convertirte en un discípulo, en un pescador de hombres. Y a los que estamos dentro de la iglesia o dentro del camino cristiano, a permanecer siendo instrumentos en sus manos hasta que Él venga en las nubes de los cielos. Te pregunto en esta hora, ¿estás dispuesto a aceptar esa invitación de Jesús? ¿Qué te detiene? Los discípulos, en Lucas capítulo 5, dice que cuando observaron el milagro extraordinario de la pesca, y Jesús les hizo la invitación de abandonar esa actividad y convertirse en sus discípulos, lo dejaron todo, dice la palabra de Dios. Y ahora que están en el libro de San Juan, capítulo 21, han vuelto a una actividad que antes practicaban, pero Jesús llega para direccionar ese propósito para el que los había llamado. Y se convirtieron en los predicadores más extraordinarios en la iglesia primitiva. Jesús te llama en esta hora y espera prepararte para que cuando Él venga por segunda vez, poder disfrutar de la promesa de la salvación. Yo quiero invitarte a que allí donde estás puedas inclinar tu rostro si tu deseo es aceptar esa invitación de Jesús y me acompañes en oración. Amado Padre, una vez más alabamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos buscas y nos llamas
de cualquier lugar donde estemos. Nos llamas para convertirnos en tus discípulos. Nos preparas y nos capacitas. Y si en algún momento de esa experiencia de preparación estamos extraviados, también te tomas la libertad del tiempo de buscarnos de nuevo y reconfirmar ese llamado. Y en esta hora yo quiero orar por todos aquellos que nos están viendo, por aquellos que todavía no se han entregado a Jesús, para que puedan aceptar esa invitación. Y por aquellos que estamos en este camino, que podamos reafirmar este compromiso con Jesús y nos preparemos para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Después de escuchar este tema inspirador, entonemos juntos el himno Jesús está buscando voluntarios hoy. Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la ruda lucha luego puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz, siendo voluntario, listo a combatir? De Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. Quieres ser un voluntario de Jesús. Nos cercan las tinieblas densas del error. Vamos sobre abismos, ondas de maldad, para destruirlas llama el Salvador. Muchos voluntarios que amen la verdad. De Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. Quieres ser un voluntario de Jesús. La lucha es contra el vicio, la pereza, el mal, contra la ignorancia de la ley de Dios. Es una campaña que no tiene igual. Quieres ir a ella, de Jesús en pos. De Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. Quieres ser un voluntario de Jesús. El triunfo significa que domine
Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. Debe ser un voluntario de Jesús. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al fin de este primer día. Sin embargo, lo invitamos para que el día de mañana vuelva a sintonizarnos y podamos juntos celebrar en adoración. Que el Señor los bendiga.